Hola, ¿cómo están? Bueno, la economía mundial sigue con muchísimas turbulencias. La gestión Trump está generando muchísimas incertidumbres con sus idas y vueltas. Digamos que desde que asumió viene con un planteo muy agresivo en materia comercial. No solo se trata de la guerra comercial con sus adversarios o enemigos tradicionales, sea China o lo que gira en torno de China, en América Latina, Cuba, Venezuela, Nicaragua, sino que el tema está con los socios tradicionales. Bueno, el tema de los aranceles con Canadá y México es noticia permanente, tanto por los anuncios de incrementos de aranceles como por las marchas atrás. De alguna manera se ha instalado cierta desconfianza en un mercado que venía muy volátil, el mercado de capitales. Y por eso nos encontramos con tendencias a la baja de las cotizaciones en las bolsas en Estados Unidos, en Europa, en el mundo. Porque claro, todo indica que más allá de idas y vueltas, la política arancelaria que anuncia y enuncia Donald Trump está augurando un horizonte de corto, mediano plazo recesivo para la economía estadounidense. Y bueno, y es claramente entendible que la economía estadounidense marca el ritmo de la economía mundial. China es fábrica del mundo, es el país que encabeza la producción global mundial, crece en varios aspectos económicos, pero no hay duda que Estados Unidos mantiene un peso importantísimo en la economía mundial, sobre todo a partir de la hegemonía de su moneda en las transacciones comerciales internacionales. Bueno, China, con sus tasas de crecimiento, morigera las tendencias a la caída de la economía mundial. Pero, sin lugar a dudas, que lo que acontezca en la economía estadounidense sigue teniendo impacto en todo el mundo. Lo que aparecía como un horizonte de normalidad, de estabilización, de un crecimiento pobre de la economía estadounidense, bueno, ahora se acrecientan los peligros de una recesión. Las tendencias a la baja de los precios, que venía de los últimos años, con la política arancelaria que enuncia Donald Trump, más allá que no se materialice por los retrocesos, hace prever una retomada de la suba de los precios, de la inflación. Y la inflación combinada con recesión, bueno, es un viejo problema que parecía haberse terminado en las economías capitalistas y que preocupa seriamente porque una combinación de inflación con recesión impacta en los ingresos populares, en los ingresos de las sociedades y por lo tanto afectan los niveles de consumo y satisfacción de necesidades. Pero claro, no solo es cuestión de economía, es un tema de política, porque Trump humilló a Zelensky, el líder ucraniano, y ahora en un giro de política internacional avala una propuesta de Estados Unidos con Ucrania para un cese del fuego donde la respuesta tendrá que venir desde Rusia. Digamos que Estados Unidos intenta mantener una política activa en el plano de las relaciones internacionales. Insistamos, por un lado, en lo que es la base material, la economía. Estados Unidos no está en condiciones de fijar pautas en la economía mundial, aunque tiene el peso correspondiente incluso en organismos internacionales. Ahora diremos algo respecto del Fondo Monetario Internacional. Pero
la presidencia Trump, que viene con un poder institucional muy importante al interior de Estados Unidos, con peso del Poder Ejecutivo, en el Parlamento, en el Congreso, en la justicia, no está pudiendo materializar los objetivos de política económica que originalmente se propuso. Pero aparentemente en el plano de la política, aunque ha generado un descalabro de las relaciones políticas internacionales con respuestas muy duras de Europa, que claro, ha generado que Europa se involucre y se embarque en definiciones de crecimiento del presupuesto militar para sostener a Ucrania, para sostener a la OTAN, y lógicamente eso impacta fuerte y negativamente en la población de los países de Europa, porque vamos a traducir la decisión de incrementar el gasto militar. 800.000 millones de euros, dicen en Europa. Bueno, eso significa que hay más gastos en armas que en educación, que en gasto en salud, en salarios estatales, en múltiples necesidades sociales vinculadas a derechos históricamente conquistados en los países europeos. Por eso la política del hegemón mundial, la política de Donald Trump desde Washington, impacta en lo económico con mucho ruido y generando un horizonte de incertidumbre, de recesión próxima, de desbarranques de ciertas confianzas en la evolución de la economía mundial, y en el plano político plantea muchas incertidumbres sobre por dónde avanzará la economía, la política, el rumbo de la sociedad contemporánea. Más guerra, más armamento, más aliento al presupuesto militar y no atender las necesidades sociales que genera el proceso de demanda social en este tiempo contemporáneo. Son interrogantes que hay hoy en la política mundial. Y hablábamos del Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos tiene un peso superlativo, hoy presionado por situaciones muy complejas. Acaba de informar el Fondo Monetario Internacional cuál es su situación de préstamos otorgados. Y claro, en 4 países nada más el Fondo Monetario concentra el 51,8% de los préstamos otorgados. En primer lugar, el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional es Argentina. El 28,3% de la cartera de préstamos del Fondo Monetario está concentrada en la Argentina. Un país que tiene un nivel de riesgo de caer en default de manera muy importante. Hay que pensar que Argentina en los últimos 2 meses pasó de unas reservas internacionales de casi 33.000 millones de dólares a menos de 28.000 millones de dólares. Son 5.000 millones de dólares que perdió por una política cambiaria de apreciación de la moneda nacional, cuando la mayoría de los países del mundo deprecian su moneda, devalúan su moneda, en base a la apreciación del dólar en el plano global. Bueno, Argentina va a contramano y para combatir la política inflacionaria, el gobierno de ultraderecha de Javier Milei tiene una política de anclar el tipo de cambio y por lo tanto contener las presiones inflacionarias, abaratando el precio de la divisa más importante en la Argentina, que es el dólar. Eso está haciendo perder reservas internacionales y, claro, hay enjuagues contables y la Argentina puede mostrar reservas internacionales por 27.000 millones de dólares, pero si se van a la liquidez real concreta, Argentina tiene reservas negativas y por lo tanto está desesperadamente pidiendo ampliación de préstamos. Está en un proceso de renegociación de deuda de Argentina con el Fondo Monetario. En estas próximas horas se espera que pueda haber algún memorándum técnico de entendimiento
donde el Fondo Monetario pueda liberar 10.000, 11.000, 12.000 millones de dólares en la Argentina. No necesariamente de golpe, sino en un proceso, en función de un plan de saneamiento, de ajuste, de reestructuración de la economía argentina. Pero claro, la Argentina es un fuerte deudor del Fondo Monetario Internacional. Insistamos, 28,3% de la cartera de préstamos del Fondo Monetario está concentrada en la Argentina. Fíjense que el segundo deudor del Fondo Monetario es Ucrania, con el 10,1%, y no hay duda que en la agenda de la política mundial, para los organismos internacionales, para el Fondo, para la OTAN, Ucrania aparecía en primer lugar. Con todos los préstamos otorgados a Ucrania por parte del Fondo Monetario, bueno, es el segundo deudor del fondo con el 10% de la cartera. Insistamos, Argentina 28,3%, Ucrania el 10,1%. El tercero es Egipto con el 7,4% y el cuarto es Ecuador con el 6%. Entre esos cuatro países 51,8%. Yo enfatizo en estos datos porque el gobierno argentino es quizás hoy el principal aliado, no solo en la región latinoamericana y caribeña del gobierno Trump, sino quizás a nivel global, a nivel mundial, al punto tal que Donald Trump, que viene planteando una lógica proteccionista y de desarme del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá, de los acuerdos comerciales con los vecinos, ha planteado que estudiaría una relación privilegiada con la Argentina para un tratado de libre comercio de Estados Unidos con Argentina, lo que haría que Argentina tenga que romper con los acuerdos del Mercosur, justo en el momento en que el presidente argentino es presidente pro tempore del Mercosur. Síntesis, lo que hay es un gran desorden mundial, donde Donald Trump está tratando de ejercer su política de hacer grande a Estados Unidos nuevamente, la política MAGA, que enuncia medidas para avanzar en esa orientación, medidas económicas, políticas, diplomáticas, de relaciones internacionales, y hay idas y vueltas. Está claro el rumbo que se pretende, pero la realidad es mucho más compleja que los deseos del presidente de ultraderecha de Estados Unidos. Y claro, esa misma conclusión la podemos poner para todos los procesos conflictivos que hay, procesos conflictivos de guerra, procesos conflictivos de endeudamiento, que muestra muchísimas tensiones en las relaciones económicas, políticas internacionales. Hasta la próxima.